a Cadena Dial. Hoy es un gran día porque vamos a soplar las velas, porque estamos con alguien a quien queremos muchísimo. Pastora Soler. Muy buenas. ¿Qué tal, Cristina? Ay, ese aniversario, ese cumpleaños tan chulo, Sí. tan bonito, que ya ha empezado además. Ya ha empezado, sí. A mí me encanta cuando me dicen, Pastora Soler cumple 30 años. Y tú, ¡oh, qué joven soy! No pongas la coletilla en la música. Bueno, la verdad es que muy contenta, ¿no? Muy contenta porque es verdad que cuando estás aquí año tras año te das cuenta de lo difícil que es eso, ¿no? Cuando haces balance o lo que escuchabas cuando empezaba, lo difícil en esa profesión es mantenerse. Entonces, pues 30 años ya es algo que me llena de orgullo, y el poder seguir aquí y el tener todavía ganas, ilusión, ganas de seguir, ganas de disfrutar cada concierto, cada reencuentro con mi gente. Es muy guay. Ha sido muy guay ese disco. Yo creo que tú te has quedado bastante descansada porque 3 discos. O sea, a ver, no podía ser uno, son 3. Claro, es que cómo se resumen 30 años de carrera, 13 discos de estudio. Pues lo que he hecho es como ya redondear 3 discos, 10 canciones cada uno, como por década, 30 canciones, 30 años. Yo quiero que me digas, porque yo lo he estado mirando y todas las canciones me encantan, pero seguro que 10 se te quedaba corto. Sí, claro. Dime de cada disco una canción que digas, esta la iba a meter y al final se ha quedado a las puertas, para que así algunos de los seguidores digan, ¿ves? Yo también sabía que esa canción tenía que estar en el álbum. Sí, ¿no? Pues fíjate que hay mucho... hay un repaso cronológico que hemos hecho desde la actualidad, desde lo último, que fue el disco Libra, hasta el primer disco, que era de copla, y de ahí pues he metido la primera canción, la primera copla con la que se me conoció. De los últimos discos, para mí hay muchas canciones que son especiales y que al final pues solamente me he quedado con los singles de la última época. Pero no sé, mira, por ejemplo, Al fondo de la izquierda es un tema que estaba en el disco Sentir, que yo dediqué cuando estaba embarazada de mi hija Vega, que es el sentimiento que tienes cuando estás embarazada. Yo cuando estaba embarazada de Estrellas era la época que estaba retirada, entonces no sabía lo que era cantar estando embarazada, y con Vega fue todo lo contrario, porque grabé disco, hice promoción, hice todo. Y esa canción, para mucha gente que la acogían como todo aquel que está en ese estado, ¿no? Esperando que vengas. Esa letra es muy especial, que además hice de la mano de Gonzalo Hermida. Para mí es una canción muy especial, pero no está en mi recopilatorio, ¿no? Incluso, al igual, me ha costado mucho trabajo de hacer el repertorio del concierto. Bueno, claro. Está un poco en las mismas, aunque ahí me da un poquito de más licencias, ¿no? No han tenido por qué estar todas las canciones que han sido singles. Hay muchos singles que no están y canciones que nunca, además, jamás había cantado en directo, que son fondo de disco y que ahora las canto. Pero en los discos sí ha sido un poco un repaso más de esos temas que conoce más el público. Es que tú estás hablando del concierto, todos aquellos que todavía no habéis tenido la posibilidad de verla, que por cierto en Barcelona va a estar el 17 de febrero en el Gran Teatre del Liceu, que es un lugar maravilloso para escuchar tu voz. Maravilloso, para mí es de mis citas esperadas, porque cuando lo pisé por primera vez, que fue con el disco La Calma, cuando volví a los escenarios, para mí era un regalo. Yo no me lo podía creer de estar en ese... Pero cuando estás y lo conoces todavía, tienes más ganas de volver, ¿no? Nosotros amamos ese lugar y además sabemos que no va a ser un concierto al uso de Pastora Soler ni un aniversario con canciones que ya conocemos, sino es que yo sé que tú le vas a dar mucho al piquito y vas a estar hablando mucho, ¿no? La verdad es que desde que estaba la idea de hacer un concierto diferente y de quizás yo me he volcado mucho más en mi celebración de los 30 años, en montar una gira, porque al final ahí tienes las citas con los públicos de cada ciudad en sitios tan importantes como el Liceo. Y ahí está mi celebración especial, ¿no? Y cuando empecé a pensar qué hacer, pues era algo complicado, pero de lo que me siento orgullosa y feliz es de que al final haya resultado lo que tenía en la cabeza, que no siempre pasa. Siempre, muchas veces nosotros pensamos y dejamos nuestra mente volar y al final, bueno, pues al final se ha podido sacar esto. No era lo que... Pero aquí sí, aquí incluso ideas locas que cuando se lo contaba a mi gente me decía, ¿tú estás loca? O sea, yo, por ejemplo... Bueno, no sé si hacer spoilers. Sí, bueno, por venga, favor, un poquito. loca la queremos, por Yo favor. empiezo con Una bata de cola, porque es como empecé con 15 años cantando copla, que canto unas cuantas, y de ahí entra un visual repasando un poco mis inicios y canto una canción de Whitney Houston. Pero bueno. Claro, yo cuando contaba eso me decían, ¿a dónde vas? Entonces, como una especie de musical, y cuento el sentido de eso, ¿no? Porque imagínate, de una copla Whitney Houston
para mí tienen mucho que ver, pero para el público no, pero les cuento, todo en mi vida y en mi carrera ha sido así. Entonces yo intento explicar el porqué y de aquí me pasaba esto y ahora esta canción porque yo me empecé a enamorar y no sé qué. O sea, todo está unido a lo que vas sintiendo y además sabiendo que empecé siendo una niña y mi vida ha ido evolucionando siempre con mi música, con mis canciones, con el público. O sea, que vamos a tener pequeños secretos, ¿no? Porque yo imagino que cuando tú llevas 30 años en el mundo de la música, pues seguramente has escrito canciones para diferentes personas, claro. ¿no? Entonces, claro, a lo mejor ahí hay revelaciones. Habrá gente que dirá, ¿cómo? ¿Que esa canción era para mí? O hablaba de eso, porque a veces nos pasa que decimos, Pastor Soler en esta canción está hablando de esto, y luego es completamente distinto. Claro, sí, ahí cuento un poquito eso, lo que tú dices, ¿no? El porqué de esa canción, a quién era. Es como un poco desnudarme y contar eso. Desde el principio hasta el final estaba en mi verdad, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la gente eso pues lo acoge con mucho cariño. Incluso ya no solo es un concierto musical, sino es como una experiencia de vida, ¿no? Uh-huh. De como una niña que viene a verme y que tiene ese sueño como lo tenía yo, pues puede saber que con esfuerzo y con disciplina y con trabajo, pues las cosas llegan y se consiguen. ¿Hay artistas que a lo mejor ahora son conocidas que tú conociste cuando eran pequeñitas o cuando empezaban y que ahora te das cuenta de que realmente lo han conseguido? ¿Que tú les diste algún consejo o que ayudaste? Sí, la verdad es que hay gente que has visto a lo largo de tu carrera. Mira, por ejemplo, yo es que tengo ese niño en mi cabeza y en mi corazón cada vez más, cada vez que lo veo, y lo hemos visto desde chiquititos en Andalucía, además, gracias al programa que hacía con Juan y Medio, ese Abraham Mateo, o sea, ese niño que lo hemos tenido muy cerca. Incluso yo he ido a ese programa y él era un niño, él ha estudiado con Liliana Aracil, que es mi vocal coach también, en toda esa fase de cambio de voz, y lo veo ahora hecho un gigante de la escena, no solo de su dominio vocal y de él como artista, sino de cómo domina el escenario, de cómo baila, de cómo todo. Hay mucha gente que has visto, o incluso Ana Mena, ¿no? Esos niños que eran niños prodigios, que es muy difícil el que no se queden ahí, porque cuando eres niño haces mucha gracia con todo, pero después hay que saber evolucionar y estudiar mucho en ese camino. Y me encanta pues ver a esos niños que hemos visitado en programa y que le hemos dado consejos y que nosotros éramos, imagínate dónde están, ¿no? Han pasado muchas cosas en estos 30 años, han pasado, como dice el tour, Rosas y Espinas, ha pasado un poquito de todo, también ha habido parte negativa. No sé si esta parte negativa también la hablas en el Sí, en claro, el sí, por supuesto. ¿Sí? Te abres sí, en canal y explicas totalmente. Esos momentos. Mi madre me decía, pero niña, ¿y eso? Porque lo tienes que contar. Es que es parte de mi trayectoria, es parte de estos 30 años, incluso es quizá la parte más importante y el aprendizaje más grande que he tenido, ¿no? En estos 30 años, porque al final uno se va superando y conociéndose y dando pasos cuando has pasado malos momentos, ¿no? Y desde el principio de mi carrera pues ha habido momentos de mucha luz, pero también desde el principio casi, de ver cómo funciona la industria, hay muchos desengaños. Y ante eso uno se crece y te vas conociendo, pero quizás esa ruptura con la música para mí fue lo más grande, ¿no? Y el intentar, además, cuando volví a establecer unas bases diferentes, con la que llevo 7 años, yo tengo o sea, yo cuento mis 7 años de carrera desde que volví, porque, o sea, lo que disfruto ahora no lo disfrutaba antes. La autoexigencia no es la que tenía antes, siempre se es exigente y yo tengo mucha disciplina, pero hay que disfrutar. O sea, hay que de cada oportunidad que se tiene, de cada encuentro con tu gente, yo lo vivo muchísimo más que antes, ¿no? Yo no sé si hubo un momento en el que tú pensaste que no iba a llegar este 30 aniversario, que no ibas a llegar a los 30 años. Fíjate que cuando yo me retiré, justo habíamos sacado un disco de 20 años de carrera. Yo ahí no lo pude celebrar porque justo fue en esa promo, coincidió y no hice nada, claro, me retiré y incluso esos 20 años no los saboreé, que también por otro lado yo decía, bueno, pues 20 años de carrera no está mal, o sea, he hecho lo que me gusta durante 20 años de mi vida pero sí, para mí ahí era, o sea, yo me había quedado en 20 años, entonces por eso yo creo que estoy celebrando estos 30 con mucho más ímpetu por eso, porque los 20 no los celebré. Y además en el momento en el que me encuentro, porque también, pues eso, 30 años de carrera, mucha experiencia y siendo joven todavía, pensando que tengo muchas cosas que hacer aún y muchas ganas y mucha ilusión.
Tienes mucha ilusión y tienes muchos amigos, porque hemos visto un disco en el que hay colaboraciones. Por ejemplo, hemos visto ese Camela, ese grupazo de toda la vida. ¿Cómo les llamas y cómo les dices, oye, ese corazón congelado es vuestro para casi? Porque cuando ellos grabaron sus voces y yo la escuché, yo decía, por favor, que la canten ellos. Yo no quiero aparecer, si es que parece una canción de Camela. Me encanta. Pues mira, yo con Ángeles y Diony he compartido durante estos 30 años muchos momentos que ellos han celebrado ahora también, 30 años de carrera. Muchos camerinos, muchas furgonetas, ese Diony que es genial. Además es una persona que siempre te da cariño, que siempre está ahí. Y no habíamos cantado nunca juntos hasta el año pasado, que ellos hicieron un especial de Navidad y me invitaron. Y yo, vamos, yo loca, o sea, canté Cuando zarpa el amor con ellos y fue un momentazo para mí, para la gente. Yo creo que, sobre todo cuando ves en redes que a la gente esa mezcla les gustó tanto, pues, ¿y por qué no lo habíamos hecho antes, chicos? Entonces, en este momento, en esta celebración, que yo no he hecho, he hecho un tema inédito, que es 30 veces, he traído y revisado el sonido de Dámelo Ya, que lo ha producido Tumbao, que es el producto del momento. Hemos hecho un reggaetón puro y duro. Y el único tema que yo he regrabado con colaboración incluida es Corazón Congelado y tenía claro que era con ellos. ¿A ti cuando te dicen lo de hacer reggaetón, tú dices, claro que sí, aquí estoy yo? Claro que sí. No hay nada que te asuste. A mí no. Además, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tienes niños edad reggaetonera en casa, yo tengo una de 9 que es reggaetón en vena, la de 4 él me lo mezcla con Frozen. Pero también a punta manera. Entonces, al final, pues te haces amiga de ese sonido, que también para determinados momentos de nuestra vida a todos nos gusta, ¿no? Cuando sales de marcha y tal, un reggaetón. Y es verdad que Dámelo Ya en su versión original, que tiene más de 20 años, el ritmo que tenía, ese tema me lo produjo Keiko, que siempre ha sido como muy aventajado a su época, ya tenía un ritmo reggaetonero cuando hay el reggaetón todavía, imagínate eso, fue en el 99. Entonces pues le hemos dado la esencia de lo que era originariamente, con el sentido de la actualidad, ¿no? Hablabas de tu hija que sale en el videoclip. Sí, sale en este videoclip porque, claro, queríamos recrear pues todo lo que dice esa canción de 30 veces, ¿no? Que todo el tiempo está, o sea, empieza diciendo la niña que tenía este sueño y que estoy aquí después de 30 años. Entonces, ¿qué niña iba a buscar que se pareciera a mí y que además justo es en la época que yo empecé a cantar, con 8 o 9 años? Bueno, y ella encantada, la verdad. Ella, incluso yo intento que no esté como muy presente y ella quería más planos, pero mamá, ¿y el plano que habíamos grabado? No, pues yo quiero salir más. La verdad es que la experiencia es muy guay, me emociona mucho porque además eso es un recuerdo que vamos a tener siempre ahí. Qué ilusión de verla a ella grande. De niña. Qué bonito haber cumplido sus 30 años rodeada de la gente que te quiere, de tu familia, de haber podido hacer tantísimas cosas. Y lo decíamos antes, ¿no? De ir a los conciertos y de ver a niños que eran bebés, que habías tenido entre los brazos haciéndote fotos y que de repente están ahí con su familia. Totalmente, eso es súper bonito. Me parece una forma más bonita de terminar esta entrevista que cogiendo alguna de las preguntas que hacen tus seguidores y que han estado contigo sus 30 años, ¿vale? Venga. ¿Cuál es la colaboración que más te gustaría hacer y que todavía no has hecho? A ver, yo siempre digo que, bueno, apuntando a las estrellas, siempre digo Celine Dion porque es mi ídola, mi icono, mi todo. Pero voy a ser un poquito más terrenal y más nacional. Pues Abraham Mateo. ¡Ay, sería muy bonito! Y más después de tantos años juntos, pues ¿no? Sí, la verdad, me encantaría. Adri096 nos pregunta si tiene algún nuevo single para este año. Tengo varios temas, yo estoy seleccionando repertorio inédito, que tengo en mente y estoy pues mirando, probando canciones para tener un single para el primer trimestre del 25, sí. Tema inédito. Marina nos pregunta, ¿qué es lo más bonito y lo más feo que te ha pasado en tu carrera? Lo más bonito es que han sido muchas cosas, muchos escenarios soñados, pues como el Liceo, esos sitios que no piensas que vas a pisar nunca. Si tengo que elegir uno, pues mira, también Eurovisión, esos 3 minutos de la canción de esa actuación ha sido uno de los momentos más importantes, icónicos de mi carrera. El peor, pues está claro que esa ruptura con la música. Cuando hablas de Eurovisión, ¿tú volverías? ¿Volvería en un futuro? ¿Volverías en un futuro no. Si dijeras... Mira, ¿no? que digo, ahora para que me pongáis esto a mí, no. Está claro que nunca puede decir nunca jamás, ¿no? Pero si, o sea, volvería, si echara el tiempo atrás, yo volvería a repetir la experiencia. Pero en un futuro no entraría en mis planes, porque sobre todo cuando va pasando el tiempo y estoy tan orgullosa de esa actuación, la gente me lo hace sentir así. Cuando todo ha sido positivo, bonito y tengo este buen sabor de boca, ¿para qué
ahora arriesgarme a correr un riesgo, ya con una edad. No. Sin hablar de parte personal, no hablemos de Pastora Soler. Si ahora mismo viniera algún artista y te dijera, me han propuesto ir a Eurovisión, ¿qué le dirías? ¿Hazlo? Que, por supuesto. Sí. De hecho, hay, con todo esto del Benidorm Fest y tal, que hay muchos amigos, colegas, compañeros, incluso compañeros conocidos. Y yo, hazlo. O sea, es una plataforma de promoción increíble, que además sabemos que ahora cuesta todo mucho trabajo. Es un escaparate brutal. Y si tienes la oportunidad de, además, después, o sea, para mí es un sí Benidorm Fest. Y una vez que ganas Benidorm Fest Eurovisión, eso es una experiencia brutal. Y además que para las carreras es algo, incluso corriendo el riesgo de tener una mala puntuación, yo creo que ya da igual, ¿no? Yo además para mí siempre, y cuando me piden consejos, o incluso en mi propio caso, yo decía, hacer una buena actuación. Si tenemos mala puntuación, pues mala suerte, ¿no? Pero algo de lo que te sientas orgullosa. Y para mí, fíjate, me preguntan por algo y no te digo mi momento de cantar en ese escenario y de saber que me están viendo millones de personas y que te sientas satisfecho, pues eso es lo más. Tenemos la última pregunta que nos la hace Jaime Guaza. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en este último año? Oye, qué preguntas más originales y más buenas, ¿Tus seguidores? Pero a título... Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo este último año he estado casi preparando todo esto porque yo de octubre del año pasado hasta que he retomado este año me pegué un año pues para estar con mis niñas. Entonces me han pasado muchas cosas bonitas a nivel personal por poderme dedicar a mi familia. He pasado un verano fuera de la gira, que también es un verano diferente, incluso echando hasta de menos los conciertos, pero el estar con mis niñas viajando y dedicándome a ellas en verano, que es cuando realmente no tienen cole, pues quizás me quedo con que es lo más bonito que me ha pasado este año, ¿no? Y por supuesto al final del año, el arranque de gira y todo este aniversario y celebración también. De las cosas más bonitas que nos van a pasar en este 2025 va a ser ese concierto del 17 de febrero donde vamos a poder ver a Pastora Soler en el Gran Teatro del Liceu. Muchísimas gracias, Cristina. Un placer es una maravilla siempre. tenerte aquí. Y para mí también, gracias siempre a esta casa. Gracias.